Hola mi gente bella de la cocina de Tori, su canal del sabor. Hoy les traigo una joya de la repostería cubana, pero también latinoamericana. Se trata de los coquitos acaramelados. Y miren cómo se ven estos coquitos acaramelados. Se ven que están dulces, brillantes y que ese sabor que deben de tener dicen, dame otro. Si ya quieren saber cómo es que lo preparo, quédese con nosotros hasta el final. Y ahora, adelante video. Mi gente, hablemos dónde pueden encontrar los ingredientes. Abajo del video en la cajita de descripción, al final del mismo va a estar la lista con todos estos y a medida que voy preparando la receta van saliendo las cantidades exactas en pantalla. Y dicho esto, comencemos con el primer paso, que va a ser preparar nuestra masa en esta cazuelita en la hornilla eléctrica. El primer ingrediente que le vamos a poner va a ser el coco rallado. En el canal le he puesto un video corto donde le muestro cómo fue que lo obtuvimos. Si no lo ha visto, véalo porque ahí va a tener los trucos que son muy útiles. Si no tiene coco natural, puede usar coco seco rallado del mercado. Debe hidratarlo antes de usarlo. Y bueno, nunca va a ser lo mismo, no es igual que el coco natural. El segundo ingrediente va a ser la leche condensada. Vamos a agregarla toda porque no le vamos a poner azúcar. Seguimos agregando la vainilla. Y una pizca de sal. Ahora vamos a encender el fuego o la temperatura en media y a partir de ahora vamos a estar revolviendo constantemente. Esto debe demorar alrededor de unos 10 a 15 minutos aproximadamente hasta veamos que nuestra masa comienza a despegarse del fondo de la cazuela y se vuelva espesa. Voy a apagar el fuego porque nuestra masa ya está. Vean cómo ha secado y cómo se despega del fondo. Ahora la voy a pasar para un plato. La voy a expandir un poco porque ahora la vamos a dejar enfriar. La podemos llevar para el refrigerador y dejarla alrededor de unos 10 minutos aproximadamente o la puede dejar sobre la mesa para que se enfríe. Yo la voy a llevar para el refrigerador. Ya pasaron 15 minutos que nuestra masa de coco estuvo en el refrigerador enfriando. Vamos ya a trabajarla. Le doy un truco y es que con las manos bien limpias las vamos a humedecer con un poquito de agua y yo voy a tomar una cuchara medidora para tratar de que todas las bolitas me salgan más o menos del mismo tamaño. Ustedes pueden hacerla del tamaño que desee y vamos a comenzar a modelarla. Vamos a apretar la bolita en la mano y vamos a procurar tratar de hacerla de una forma bien redondita, así. Y las vamos a ir colocando, yo en mi caso, sobre esta silicona que tengo acá. Usted también la puede poner sobre una bandeja con papel de horno o un plato, lo que quiera. Y vamos a hacer lo mismo con el resto de la masa. Y ahora terminamos de hacer la última bolita. La vamos a colocar también junto con las demás y ahora la vamos a llevar a enfriar nuevamente al refrigerador por unos 20 minutos porque así va a ser mucho más fácil que se le pegue el caramelo, que va a ser el siguiente paso.
Y mientras nuestras bolitas de coco están en el refrigerador enfriándose, vamos a aprovechar para hacer el caramelo. En esta cazuelita vamos a agregar el azúcar. Agregamos el agua y con un batidor globo de mano vamos a revolver para ayudar a que el azúcar se disuelva un poco en el agua. Y muy importante, sin encender el fuego en frío. Ahora vamos a encender el fuego a temperatura media y a partir de ahora sí ya no lo vamos a tocar. Vamos a esperar a que se haga el caramelo. Ya el caramelo le queda poco para hacerse. Voy a aprovechar para traer los coquitos del refrigerador. Ya está tomando el color doradito. En pocos minutos ya tenemos que apagar. Voy a apagar. Coloco el caramelo hacia el lado. Y voy a retirar también la hornillita. Y a bañar nuestros coquitos. Esto tiene que hacerse con rapidez. Y así han quedado nuestros coquitos acaramelados. Ahora los voy a pasar para esta bandeja para hacer la presentación, la foto y el trabajo difícil. Amigos, ya yo estoy lista para hacer el trabajo difícil, que es lo que ustedes estaban esperando. Y mi esposo Albert ya viene a acompañarnos. Vamos a hacer el trabajo difícil, pero no ahora porque ella está de 14 y no le gusta. Ella quiere que yo cuente la historia. Y te puedo decir que el uso del coco en la elaboración de dulces es típico de los países tropicales y se remonta a la etapa colonial cuando los españoles trajeron a las Américas los africanos esclavizados. Los esclavos empezaron a preparar platos con los productos locales y, por ejemplo, el coco que más abundaba, ellos hicieron diferentes tipos de recetas. Entre ellas estaba el coquillo. En los años 1930 y 1950 se hizo muy popular aquí en América lo que es la leche condensada, que la compañía Nestlé popularizó. En los distintos países se empezó a utilizar la leche condensada en la elaboración del coquito. La caramelización como tal del coquito también viene de Europa, específicamente Francia y España, que ya acostumbraban a caramelizar los dulces. Hay varios países que hacen el coquito, por ejemplo está República Dominicana, está Puerto Rico, está Cuba, está Colombia y está por supuesto también Venezuela. Ella le puede decir a ustedes en Cuba cuántos tipos de coquitos se elaboran. Ella lo sabe. En Cuba se elaboran varios tipos de coquitos, entre ellos están los coquitos blancos que se hacen con azúcar blanca, los coquitos prietos que se hacen con azúcar morena, los coquitos quemados que llevan varios ingredientes, entre ellos están los huevos y son más elaborados. Además los coquitos acaramelados que son los que tienen esta cobertura de caramelo, y hay uno que es muy famoso en la zona oriental que son los cucuruchos de coco de Baracoa, que nunca los he comido, deben de ser riquísimos. Si usted sabe algo sobre esta receta, déjamelo escrito en los comentarios. Además aprovecho también para comentarles que en el canal tenemos una receta también muy rica con coco, que es dulce de coco caribeño, que lleva leche condensada. El enlace se lo vamos a dejar también en la cajita de descripción. Hay algo importante que hay que decir, ¿no? Que si a ustedes les ha gustado la preparación de esta receta, nos apoyen con un me gusta, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Suscribirse al canal es importantísimo. Le vamos a pedir esa ayuda invaluable de la suscripción. Primero que todo, va a ayudar a Tori porque la va a estimular muchísimo a seguir haciendo recetas para el canal, para ustedes, para mí. Y además nos va a ayudar a alcanzar una meta que es llegar a 1 millón de suscriptores. 1 millón de amigos. 1 millón de amigos como ustedes que nos ayudan suscribiéndose aquí en la esquinita
en el botoncito que dice suscribirse. Y muy importante, es completamente gratis, pero nos va a ayudar muchísimo. Además, pedirles que nos apoyen siguiéndonos a través de las redes sociales como Facebook, Instagram y nuestro TikTok. En estas redes ustedes pueden encontrar distintos videitos, ¿como cuál? videos cortos donde nosotros les dejamos saber a ustedes cuál va a ser la próxima receta que pondremos en su canal del sabor en YouTube, La Cocina de Tori. Y ahora vamos a hacer el trabajo difícil. ¿Qué te crees? Así es. Vamos a probar los coquitos. Aquí tienes dos en el plato. Vamos a probar. Miren, Pues este de aquí. vamos a abrirlo. Miren esto. ¿Qué le parece? Miren. Me imagino que está delicioso. Es una delicia, realmente. Como lo esperaba, el interior cremosito, suavecito por esta cocción con la leche condensada y el exterior, la capa del caramelo crujiente, espectacular. Muy rico. A mí me gusta más cuando se hace con leche condensada. Si a usted le gusta hacerlo con azúcar, le gusta, perfecto. A mí me gusta más con leche condensada, que es la versión más moderna del coquito. ¿Qué le parece? Sublime. Riquísimo, buenísimo. Esto no dura mucho por aquí. Con razón gusta tanto, es tan popular en tantos países. Y nosotros vamos a seguir comiendo, pero nos vamos a despedir de ustedes, deseándoles que tengan una muy linda semana y nos vamos a encontrar en el siguiente video. Chao, hasta la próxima. Seguimos comiendo coquito. Riquísimo, sabroso, hágalo en tu casa. ¡Qué rico están!